Muy bien, ahora vamos a focalizarnos ya en la primera de estas dos aproximaciones, que es la aproximación estadística, y vamos a ver unos conceptos un poco más en detalle que nos van a permitir llegar a una formulación general de un clasificador estadístico. Entonces, aquí seguimos hablando sobre la adquisición y el preproceso de datos, donde tenemos ese vector numérico que representa al objeto, y formalmente ya un patrón entonces es una variable y n-dimensional de la dimensión que tenga esa señal en la realidad. Por ejemplo, cuando hablaba de la cara decía que tenía dimensión 10.000. Si hablo de una señal de voz, pues adquirida, por ejemplo, a calidad de CD, 44 kHz, y tengo un segundo de señal, voy a tener una señal de dimensión 44.100 muestras. Entonces, ese es el patrón adquirido, y lo que buscamos con el bloque de extracción de característica es reducir esa dimensión. Este paso puede ser que reduzca o no, pero lo que sí vamos a buscar es un vector descriptor de mucha menor dimensión, pero que tenga la información relevante para el clasificador. Entonces acá hablamos ya de un vector X de dimensionalidad D, donde D es requerido menor o igual que n, o mucho menor que n, y ahí ese va a ser el espacio donde van a vivir los patrones que después vamos a introducir en el clasificador. Esa extracción de características tiene que tener algunas propiedades, algunas deseables y otras sí impuestas. Por ejemplo, que sea preciso, es decir, dos objetos diferentes tengan representaciones diferentes, que cada objeto tenga una representación única y que no que haya varias representaciones para el mismo objeto. Estas dos que acabo de mencionar, digamos, se pueden relajar. Podemos no cumplirlas y aún seguir pudiendo generar sistemas informáticos de buen desempeño. La que sí es muy importante es la tercera, que es la de continuidad en el espacio. Es la que le va a dar robustez a la tarea, o mejor dicho, al sistema. Continuidad en el espacio significa que un punto en ese espacio d-dimensional, que tiene una etiqueta cualquiera, por ejemplo, mi cara en este momento, identidad mía, cualquier modificación de ruido, por ejemplo, bajamos un poquito la luz, o hay un poquito de ruido en la imagen, o me pongo anteojos, eso es también ruido introducido en la señal, el sistema siga siendo capaz de decir que la identidad es mía. Entonces, los patrones en el espacio d-dimensional van a estar muy cercanos, pero van a ser diferentes. Sin embargo, la identidad va a seguir siendo la mía. Eso es una característica muy deseada en los sistemas. Además de darle inmunidad al ruido, le van a dar lo que mencioné en segundo término, que es capacidad de generalizar, que es decir, dado toda la nube de puntos, por ejemplo la de los ceros aprendida, ante un nuevo cero que está muy cercano a los otros aprendidos, le podemos generalizar y decir que también es un cero. Ese es a lo que se refiere con esa capacidad. Y definimos el número de clases de etiquetas que vamos a poner como C, y un conjunto omega que va a tener la clase 1, la clase 2, la clase C. Por ejemplo, pueden ser la identidad de las personas a reconocer, o el tipo de llaves a reconocer, o en el caso de anemia era sanos y enfermos, será ahí dos clases informacionales, que puede ser un conjunto extendido con una clase más, omega 0, que es la clase de rechazo, es decir, aquellos casos en los cuales el sistema no tiene seguridad sobre la decisión que tomó. Por ejemplo, yo estoy seguro que con este conteo de glóbulos rojos la persona está sana y con este otro conteo está enferma, pero si tengo un conteo en el límite, el sistema también puede ser capaz de decir revise la muestra. Ese es el espíritu de la clase rechazo. Entonces, tendrá que venir el experto humano a revisar a qué clase pertenece esa muestra. Bien, entonces,
Un clasificador estadístico ya lo definimos como una máquina o un conjunto de funciones discriminantes. Entonces, esos conjuntos de funciones son las G sub i, donde vamos a tener tantas funciones como clases tenga la tarea. Y esas funciones van a tomar un patrón del espacio d-dimensional E y van a obtener como salida un número real. Entonces, por ejemplo, este vector X dado por las d dimensiones, fíjense con lo que dice el gráfico, es pasado a través de todas las funciones discriminantes y por cada una de ellas entonces se obtiene un valor real. Y finalmente la decisión de la etiqueta está dado por el máximo de todas las salidas de las funciones discriminantes. Ese máximo va a decidir luego cuál es la etiqueta iésima que le corresponde al patrón de entrada. Es decir, puedo tener, por ejemplo, en el caso de sanos y enfermos, para hacerlo simple, tengo 100.000 glóbulos rojos, lo paso por la función G1, me da un valor 0.8, lo paso por la función G2, me da un valor 0.2. El máximo de estos dos valores, 0.8, entonces ese patrón es enfermo. Muy bien, entonces sobre el plano, o mejor dicho, sobre el espacio E, se pueden definir entonces regiones de decisión que es toda aquella zona del espacio donde la función discriminante iésima es mayor a todas las otras. Entonces, viene a ser toda la región, por ejemplo, si se acuerdan del ejemplo de los 0, de los 6 y de los 9, toda la región que estaba desde una de las líneas verdes hacia arriba. Es decir, todo punto que esté por arriba de esa línea va a ser un 9. Entonces, toda esa región del espacio va a ser la región de los 9, la región central la de los 0 y la inferior de la 6. Entonces, si hicimos bien las tareas, digamos, y el clasificador estadístico está bien aprendido, la función discriminante que nos dice máximo el 9 va a tener que ser superior a todas las otras funciones discriminantes en esa región del espacio. La frontera de decisión es justamente los puntos del espacio en donde hay igualdad en la salida de las funciones discriminantes. Por ejemplo, justamente sobre la recta verde. En esos puntos, por ejemplo, la función discriminante del 9 me va a dar igual a la función discriminante del 0. Y eso va a ser, por ejemplo, un causal de rechazo. Entonces no sé si es un 0 o un 9 si el punto cae sobre esa línea. En su formulación más simple, digamos, podemos generar algún clasificador lineal como el que estaban viendo en ese ejemplo, que está dado por una combinación lineal de las dimensiones del patrón de entrada. Y entonces, este en particular es un ejemplo de un clasificador que van a ver ya pronto, que son las redes neuronales tipo perceptrón multicapa. O bien algo un poquito más general, que es un clasificador cuadrático. Ahora ya tenemos combinaciones cuadráticas aquí de las dimensiones del vector de entrada. Este clasificador un poquito más general permite, en vez de decidir por una línea cuál es la frontera en el caso del plano, ya podemos dibujar una línea curva que se ajuste un poco mejor a los datos de entrada. Volviendo al ejemplo de los dígitos manuscritos, tengo ahora que decidir entre ceros o unos. Entonces acá tengo un ejemplo de un dígito 0 y acá un ejemplo de un dígito 1. Y simplifico mucho la tarea. O sea, llevo todo a una sola dimensión. Simplemente en esa imagen, ya que acá lo puedo hacer porque los dígitos me lo permiten, puedo medir solamente la cantidad de píxeles blancos y decidir por la cantidad máxima. Entonces, la idea de brillo, que antes los daba, ¿se acuerdan? Dividido en dos, parte superior e inferior, acá se simplifica porque los dígitos me simplifican la tarea. Si yo mido o veo ejemplos de 0, voy a ver que tienen un brillo inferior
a ejemplos de unos, donde hay mayor cantidad de píxeles blancos. Entonces, de todo el vector descriptor, que ahora es de dimensión 1, el espacio que tenía recién se reduce ahora a una recta, que va a ser la entrada, y puedo ver en rojo, digamos, el histograma de aparición de los ceros. Y en azul, el histograma de aparición de los dígitos 1. Y entonces, esas dos rectas azules y rojas que están dibujadas ahí son justamente las funciones discriminantes de una clase y de la otra. Esas funciones discriminantes, si vemos bien acá, hay un punto en el que se cruzan, Entonces, todos los ejemplos que tengan, por ejemplo, brillo 45, si yo justo dibujo un 0 o un 1 cuyo brillo sea 45, voy a estar cayendo en el punto de cruce de esas dos discriminantes, que es la frontera de decisión. En ese punto no estoy seguro si es un 0 o un 1, en realidad no lo sé. Todos los brillos inferiores estoy seguro que van a ser ceros, ya que la función discriminante del G sub 0, por ejemplo de este brillo, es mayor que la función discriminante del 1. Y lo contrario pasa del lado derecho. Por ejemplo, para un brillo 55, la función discriminante de G sub 1 es mayor, tiene un valor de 0,32, que la función discriminante del 0, que tiene un valor de 0,2. Entonces, ¿se acuerdan? Decidíamos por el máximo y listo. Le asignamos a ese dígito la clase 1. El mismo ejemplo de los 6 y de los 9, ahora ya dibujado con sus regiones de decisión y sus fronteras de decisión. Entonces podemos ver que la frontera estaba dada por la intersección de los planos de decisión y las funciones discriminantes ahora, que son estos hiperplanos, entonces va a ser una mayor, G sub 6 va a ser mayor que el plano de G sub 9 para toda la región del espacio que está contenida en esa parte. Y lo contrario en la parte del espacio correspondiente a los dígitos 9.